de contexto. Hoy nos acompaña el especialista Héctor Pollice, investigador de Flaxo, innovador en administración pública con metodologías de planificación participativa. Nos referimos a cómo trabajar con distintos actores involucrados en torno a un determinado problema social. En este caso, Pollice llega a la República Dominicana por el convenio CONANI-Flaxo para apoyar en la política de prevención y atención de uniones tempranas y embarazos en niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, las estadísticas registradas en la República Dominicana en los últimos 20, incluso 30 años, por la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples, revelan un alto porcentaje de embarazo y uniones tempranas, tanto para el embarazo de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años, como para las uniones tempranas. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, en el año 2021 nacieron 486 niños, hijos de madres menores de 15 años, y 20.043 de niños, de hijos de madres en edades tempranas entre 15 y 19 años. Por esta razón, el gobierno dominicano ha priorizado este problema y CONANI ha buscado apoyo en especialistas y la cooperación técnica, en este caso de Flaxo, quien trae al país al señor Héctor Pollice. Bienvenido, señor Héctor Pollice. Buenos días. Qué bueno estar aquí con usted, ya que es un problema latente en la República Dominicana. Yo sé que ustedes son especialistas en esta cuestión de la participación popular de políticas públicas, que además de democratizar las políticas, le da la participación a actores distintos. En este caso, no sé cuál es la experiencia que se tiene en América Latina tratando el tema de niñas, niños y adolescentes, pero sí quisiera saber primero cómo nace esta iniciativa de que la participación popular sea parte de soluciones, como es este problema. ¿En qué campos se ha utilizado más? ¿En qué campos de los problemas sociales se ha utilizado más? ¿Y cómo piensan trasladarlo a este problema, que es el embarazo y las uniones tempranas en la República Dominicana? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y además la gran expectativa que tenemos de colaborar para que en la experiencia dominicana, del gobierno y otros actores, pueda avanzar y acelerar esta preocupación que tiene, que es la reducción de la tasa de embarazo juvenil, ¿no?, de embarazo adolescente. La expectativa que tenemos es que agregando a la práctica gubernamental estos métodos, que ahora le voy a dar algún comentario al respecto, acelere las acciones que puedan ayudar a eso, ¿no?, a reducir esa tasa a nivel local, en algunos municipios donde vamos a hacer algunos ensayos. La concepción nuestra comenzó ya hace muchas décadas cuando se hizo la primera Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente. Después hubo una segunda en el 92 en Río de Janeiro y así sucesivamente. Pero fue en aquella oportunidad por primera vez que a nivel internacional y formal se habló de que había que convocar a los ciudadanos para entrarle a un tema que era nuevo, que era los conflictos de la vida en las grandes ciudades, el ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí nosotros empezamos en la Flaxo con la idea de primero inventar un modo, porque eso no forma parte de la temática formal universitaria o de los temas de la ciencia y de las disciplinas conocidas. De manera que había que pensar qué se iba a hacer. Finalmente fuimos diseñando unos modelos metodológicos que dimos en llamar de planificación participativa y gestión asociada. ¿Eso qué significa? Primero, que se superponen los momentos de la elaboración de la política y de la acción. No se separa tanto como en el tiempo formal, sino que se actúa. Mientras se planifica ya se va gestionando y mientras se gestiona se reformula la planificación.
Es como un continuum, ¿sí? Eso es la concepción. En segundo lugar, significa instalar un escenario de trabajo desconocido, porque no está en la realidad, en la cual las estructuras de gobierno, sus decisores y sus técnicos, y también especialistas del área universitaria y gente de la comunidad, trabajan juntos. A mí me gusta mucho lo de llevarlo a las universidades, Claro. porque es un think tank importante y pues puede haber muchas formas de abordar esas comunidades. Primero con temas, como bien usted dice, señor Héctor, en aquella época de los 80 desconocidos, como, como el cuidado del medio ambiente, como este problema que tenemos los dominicanos, que por el que usted ha venido, que es el problema de niñas, niños y adolescentes en uniones tempranas y en embarazos. De manera que no sé cuál sería la experiencia que ustedes tienen ya en este tema o cuáles son los temas más tratados. Y quiero también hacerle otra pregunta para que usted me los vaya respondiendo en paralelo. Esta coparticipación o participación asociada de varios sectores, gobierno, sí, es intersectorial. Exacto, esto es lo más importante, que es intersectorial. Tiene muchos más beneficios que contras, por supuesto. Por ejemplo, la legitimidad del proceso, el empoderamiento del ciudadano, el fomento de la responsabilidad cívica, que es uno de los más importantes, pero a la vez también el hecho de que confluyan distintos sectores, es posible que esta diversidad de perspectivas, que es buena, por supuesto, también se puede prestar a manipulación y captura de intereses e incluso a desigualdad de participación si no se fomenta una participación de todos. Entonces, ¿cómo ustedes han manejado esto? Bueno, en su pregunta hay un montón de cuestiones, pero la idea de acciones colaborativas, cooperativas, cogestivas, es fundamental. Quiere decir, la corresponsabilidad. Se piensan los asuntos, se planifican y se gestionan de manera corresponsable. No es que usted discute, da una idea, qué sé yo, y después se va a su casa a esperar. No. Hay que comprometerse. Usted va, es coparte del asunto. Significa también una combinación de trabajo, digamos, formal, rentado y voluntario. Todas esas combinaciones tienen que ser conseguidas. Lo que usted dijo sobre la universidad es clave, porque lo que hemos aprendido en esta historia nuestra es que los diseminadores de esto tienen que ser los gobiernos, los estados y las universidades. Porque por más que la comunidad, digamos, diga, esto es así, exacto, si no tiene poder de decisión, nunca lo puede llevar adelante. Sí. Entonces nosotros necesitamos siempre vocación política, en este caso el gobierno dominicano la ha expresado en el sentido de que quiere por lo menos acceder a ese conocimiento y a esa práctica y la voluntad política, o una universidad puede ser también promotora porque lo formaliza en su sistema de enseñanza. Está muy bien que se enseñe la planificación estratégica, que se preparó en Harvard, o de mitigación-acción de Colombia, todo eso está. ¿Por qué no ponen la planificación participativa que tiene la sociedad allí, que ya está súper probada? Ahora, usted me pregunta, ¿qué experiencia tenemos en este tema de embarazo adolescente? No nos ha tocado, pero hemos hecho prevención de desastres, planificación de ciudades, relocalización de poblaciones, medio ambiente, atención primaria de salud, escuelas asociadas, los más infinitos temas que usted pueda haber imaginado, porque nosotros no trabajamos temas, trabajamos el modo. Y es el gobierno el que dice, yo tengo esta dificultad, ¿cómo hacer para que con esta dificultad, estos problemas que estamos atravesando en la implementación, podemos acelerarlos o podemos mejorarlos? Así que no somos especialistas temáticos, solo metodológicos. Y ahí voy al fondo de su pregunta, que es manipulación, etcétera, etcétera. Primero, se establece un acuerdo que en esos trabajos se va a usar ese método. Entonces no viene cualquiera que ingresa ahí y dice esto es así, porque yo soy un sabiondo, yo aprendí en la universidad de no sé dónde. No, ahí hay un método. La única condición es que mientras están juntos ahí,
van a practicar eso. Y ese método se caracteriza porque el objetivo es reducir o eliminar las diferencias de formación, porque se parte justamente de saber que son tres formas de pensar: el universitario, el político gubernamental, el de la comunidad, que tiene otras reglas. Entonces, el método tiene que asegurar el entendimiento y el diálogo de saberes, que no haya dominio de ninguno, sino que se escuchen y que juntos vayan haciendo las cuestiones. Y que es la parte práctica, porque es la las parte teorías, práctica que venimos a hacer claro, ahora. las teorías a veces se quedan muy aéreas y no claro. se ajustan a una realidad específica. Exacto, sin práctica no hay transformación. Sí. Sin práctica el método es solo un escrito, y sin práctica no hay transformación. O sea, se necesita construir el escenario y practicarlo para entender de qué se trata. Yo creo que uno de los beneficios mayores de esta coparticipación es el empoderamiento cívico. Sí. Yo creo que es importante porque muchas veces los ciudadanos solo esperamos que nos den cosas, que nos faciliten cosas. Exacto. Y la democracia es un juego de dar y recibir. Entonces el ciudadano, si no da nada, ni siquiera su participación en la solución de estos problemas o posibles soluciones, no podría exigir, pero sí tiene que haber organismos rectores, y por eso es tan importante que la parte académica esté siempre presente. No, y su opinión es muy acertada, y yo le quería decir al respecto lo siguiente: justamente ese es un aspecto que en general le cuesta entender a los actores. Sí. Porque como el sistema democrático que nosotros conocemos nació en la Revolución Francesa y se maneja por la teoría de la representación, la democracia se vive como el mecanismo por el cual usted elige a fulano o a sutano para que gobierne y espera. Si a veces lo llaman para consultar, bueno, usted opina, pero siempre tiene que esperar. En cambio aquí, introduciendo prácticas democráticas en el proceso de formulación de las políticas, los individuos que participan tienen acceso a una formación y a la toma de decisiones, a la lógica decisional que él no conoce, y que si no se queda esperando a ver si al final viene o no viene lo que él esperaba que se produzca, ¿no? Entonces ahí, la teoría de la Revolución Francesa de Rousseau hablaba de un contrato social, una abstracción. Hubo que inventar, los revolucionarios franceses inventaron eso, de que hubo un contrato en que todos los hombres del mundo se juntaron y dijeron: vamos a construir algo que se llama el Estado para que nos represente. Pero esa idea del contrato social ahora la podríamos revitalizar y podríamos imaginarnos que los gobiernos podrían avanzar en ir construyendo múltiples contratos sociales de corresponsabilidad. Sí. No importa que sea en el municipio A, en el barrio B, en la provincia X, ¿no? Pero digamos, un contrato de corresponsabilidad en la cual cada uno hace y dice: yo hago esto porque vos me ayudás en aquello, vos pones esto y yo pongo... ¿Se entiende la idea? Claro. Entonces el contrato social ya no es apenas la elección del representante, es también un contrato específico para acciones determinadas de mejora de la vida social. En general, estas concepciones han sido mucho más usadas para temas sociales o de desarrollo territorial. Siempre aparece alguien que dice: bueno, pero esto no sirve para una gran ciudad, y nosotros hemos probado que sirve para hacer una gran ciudad, hemos hecho métodos para eso. No, pero esto sirve para salud, pero no sirve para el agro, no, hemos hecho, o sea, pero tiene sus límites. Si usted quiere hacer un plan de 3 años o de 5 años, no, tiene que ver, ¿no? Pero digamos que hay posibilidades, viabilidades enormes de aplicación, y cada ensayo, cada práctica que se realiza es un aprendizaje también para todos nosotros. Y es una de experiencia una que se puede metodología replicar. con la que empezamos hace no sé cuántos años, ahora es una familia de 14 metodologías, porque hubo que pasar todo el continente, muchas experiencias, y van cambiando la vida de la gente, va cambiando los modelos económicos, políticos, etcétera, y entonces hay que ir acomodando
cómo usted construye el escenario en una situación que muda. Y eso me lleva a hablarle de que los gobiernos hoy enfrentan situaciones de democratización, que quieren darle participación a la gente y a lo mejor no saben cómo hacerlo, tienen algunas restricciones, imaginan que tiene sus riesgos, que, bueno, en fin. Pero hay situaciones que tienen una complejidad tan grande que si usted no junta a los actores para reconstruir la explicación de esa complejidad, no hay disciplina, ni sector, ni ciencia que lo pueda resolver. O sea, y la complejidad de las cuestiones sociales, además, hay que comprenderlas mejor. Exacto. Y comprenderlas tenemos que saber qué piensan los actores. Claro, y además reconstruirla, porque por la complejidad no está dada que usted la mira con un espejito, con un lente y la ve. La complejidad se reconstruye en el imaginario de los actores y ahí se van explicando relaciones que no están en los libros que explican las normas operativas de causa-efecto normal de cualquier ciencia, ¿no? Y no se descarta la prueba y error, porque definitivamente cuando hacemos un modelo de este tipo y tenemos un error, pues eso aporta muchísimo a la solución. Ya sabemos que no es por ahí. Nunca está descartado esto. Claro que tratamos de enfocarnos en tener una respuesta positiva, pero también de esos errores se aprende y me imagino que esa comunidad de países a las que Flaxo asiste, de esto nos podemos nutrir también. Claro, ¿Cuál ha sí. sido la respuesta con este modelo y cuál ha sido esta otra respuesta también? Sí, por supuesto. Las experiencias han sido intercaladas. Nosotros inclusive ahora tenemos un grupo de diseminación que funciona con gente de varios países de manera permanente, intercambiando. Últimamente le hemos agregado programas de radio, algunos eventos. En la época de la pandemia hubo que inventar cosas y entonces empezamos a hacer algunos eventos también de manera virtual. O sea, siempre estamos preocupados con el conocimiento actualizado. Pero eso que usted dijo respecto a las transformaciones, al ensayo-error, esta lógica se basa en eso. ¿Por qué? Porque como la realidad va cambiando, cambian los actores y cambian los procesos. Sí. A veces usted ensaya una estrategia determinada que parece que es viable, pero apareció un actor que usted no tuvo en consideración y cambia toda la situación o cambia. Entonces ahí hay que replanificar. Cada momento es distinto. Hay que regestionar, hay que reponer. Por eso la gestión es permanente y la planificación es permanente. Esa es una cuestión que la teoría norteamericana de la planificación revisó hace muchos años y que dice que las políticas fallaban porque no se consideraba cuando se hacía el plan los problemas que había en la implementación. Entonces había que traer a la elaboración del plan a la gente con la que nos íbamos a encontrar en el camino. Entonces los implementadores también tenían que estar aquí. Y finalmente cuando usted está implementando, los diseñadores también tienen que estar porque hay que estar rediseñando. Entonces ahí se eliminó, por decir así, esa situación de plan-implementación, sino que el plan y la implementación es un quehacer continuo que tiene etapas de evaluación, etapas de lo que sea, pero siempre está siendo rehecho, reformulado, reconstruido. Y por más que nos parezcamos, los países latinoamericanos, que tenemos muchísimas similitudes, comenzando por el idioma y muchos rasgos culturales, pero somos diferentes. De manera que también cada país, todos estos modelos que ustedes hacen, tienen sus particularidades. En este caso, el señor Héctor Pollice ha sido traído por CONANI para tratar de una forma, bueno, quizás más técnica, más estudiada, de aminorar este problema que tenemos en la República Dominicana del embarazo de niñas y adolescentes y las uniones tempranas. Nos vamos a la pausa y venimos a ver cómo está proyectando Flaxo, CONANI, con este acuerdo, con este convenio, abordar este problema. Volvemos enseguida. Hoy nos acompaña
acompaña el señor Héctor Pollice. Él es un experto, un especialista de Flaxo en el método de participación popular en políticas públicas que hace modelos con distintos temas que son necesarios en Latinoamérica. En este caso estamos trabajando con él con el acuerdo CONANI-Flaxo para tratar de incidir en lo que es evitar el embarazo en niñas y adolescentes y las uniones tempranas, que todos sabemos que una niña de 15, incluso menos años, o 16, 17, 18 años, no está preparada para traer una criatura al mundo, seguir ella su vida, y el padre, que muchas veces también es abandonada por el padre, es una condición que se da también. Y esa bebé que nace, ¿quién la va a cuidar? Si esa niña está estudiando, quizás está trabajando y no está preparada ni siquiera su propio cuerpo para recibir esa criatura en su útero. Sabemos, Héctor, que usted es un especialista en este modelo de políticas públicas y participación popular y coparticipación de todas las instituciones que tienen que ver con el problema. Ahora bien, en el caso de niñas y adolescentes, tengo entendido que es la primera vez que abordan este problema y lo van a hacer en este marco de este paradigma que se ha diseñado para muchos otros problemas que vienen trabajando desde hace décadas. ¿Cómo piensan, vamos a decir, implementar este modelo? Primero la recolección de información, ¿cómo lo piensan hacer? Bueno, primero hay un programa nacional que el CONANI desarrolla que tiene información suficiente de la situación, inclusive últimamente con participación de Flaxo se ha hecho un estudio profundo de los problemas que hay en lo que se llama la ruta crítica, que es cuando una joven cae en esa situación, cómo ingresa en el sistema gubernamental para ser cuidada sanitariamente, educativamente, la justicia, en fin, todo lo que corresponda. Pero la concepción de la política es de prevención y no solo de atención cuando ingresan en las dificultades. Y ahí es un aspecto en que nosotros esperamos colaborar, que es cómo aumentar no solo el número de actores, sino la manera de crear un tejido sociogubernamental que pueda acelerar y ser eficaz en la prevención. Porque una cosa es cuando la chica queda embarazada y otra cosa es que para no que quede. no quede, claro. Vamos a suponer, el sistema escolar, ¿ayuda o no ayuda a eso? La vida comunitaria, con ciertas filosofías o ciertos principios culturales de otro orden, el machismo, no sé qué, ¿influye? Los gobiernos tienen una estructura adecuada para hacer esos tipos de trabajo. Tendría que ensayar algo que le posibilite que se construyan esas organizaciones de jóvenes, etcétera, que el programa dice que tienen que estar allí en las comisiones locales especializadas en eso que define la ley. Entonces es como que lo que nosotros podemos ayudar al CONANI y la Flaxo está ayudando en eso, es ensayar cómo extender eso que todavía tiene ciertas insuficiencias, ¿sí? O sea, la ley está, la estructura está, pero al final parece que la tasa no ha bajado. No ha bajado. Entonces, si la hipótesis que hay es que si se constituye un tejido mucho más colaborativo, mucho más comprometido entre las estructuras gubernamentales locales, la comunidad local en su forma organizativa, familias, clubes, lo que fuese, inclusive las universidades del territorio, se va a inventar modos particulares de hacer eso en ese lugar. Porque los modos particulares no son generalizados. No. Yo es que yo vengo a decirte, hace esto acá y sirve en todos lados, sino hay que ver en cada lugar su concepción, su vida, su historia, la estructura urbana, el tipo de trabajo, en fin, todas las variables de esa complejidad. De manera que lo que nosotros vamos a hacer en estos días son 2 ensayos entre el equipo CONANI, Flaxo
y el municipio de San Pedro De Macorís. de Macorís, y el municipio de Santo Domingo Norte. En esos dos, uno que tiene una estructura más agraria de vida, ¿no? Sí, Digamos, de producción, sí. y otro que es más de conurbano, urbano, ¿no? Sí. De la vida de la ciudad, Totalmente. prácticamente parte de la ciudad, son diferentes. Vamos a hacer unos ensayos ahí para ir verificando esa lógica de trabajo, se vaya haciendo el aprendizaje metodológico, es decir, se haga la práctica, ¿no? Y ¿Qué tanto tiempo incluirá este ensayo? No, lo nuestro es corto, porque, bueno, hay una parte que ya hicimos que fue de entrenamiento a distancia de los equipos, del equipo de Conani y Flaxo. Ahora vamos a hacer 3 días de trabajo en los municipios, en una síntesis, ¿no? Abreviada de prácticas, con la expectativa de que eso ya implique en la definición mínima de algunos acuerdos ya consolidados en esta lógica para llevar adelante, y con una expectativa muy fuerte de que haya el convencimiento y la adopción de este método como el método que organiza el funcionamiento de esa gestión, ¿se entiende? O sea, usted aprende esto, pero lo sigue practicando. Porque si aprende esto y después dice, bueno, cada uno hace lo suyo, no sirve de nada. Entonces, la lógica es que el equipo Conani y Flaxo va a ayudar a la continuidad de esas experiencias un tiempo para ir verificando y para ir viendo cómo se enraiza esa práctica en esos municipios. ¿Y cuándo pudiéramos evaluar resultados a partir de este experimento? Bueno, yo creo que si esto, digamos así, sale como nosotros estamos pensando, qué sé yo, en 4 meses, 6 meses de ese funcionamiento, ya va a haber resultados evidentes, ¿no? Sí, porque esto es rápido. Yo me imagino en muchos campos, en el campo educativo, por ejemplo, parece que las escuelas a veces no cumplen la ley de controlar que no se excluya a la menor embarazada, o en prácticas sociales determinadas en la vida social, o en acciones que el gobierno haga de comunicación que pueden cambiar. O no se le da el apoyo suficiente porque quizás también la niña se excluye ella misma. Bueno, por eso hay que ver a ella misma, su estructura familiar y la comunicación y la influencia que puede tener el aparato del Estado, sobre todo, o los medios de comunicación, como el caso suyo, que creo que es una gran intervención la suya. Bueno, ojalá ustedes puedan hacer un seguimiento de esa experiencia. A lo mejor pueden ir a conversar con ellos dentro de un tiempo y ellos contarles cómo les va. ¿Cuáles son los actores involucrados aquí? Bueno, los actores involucrados, los sectores son esos 3. Gubernamental, gobierno, universidades y participación popular. popular. Academia y comunidad. Sí. Ahora, dentro de eso, para involucrar actores, usted tiene que buscar primero, identificar actores que podrían simpatizar o estar de acuerdo en practicar algo de este tipo. Yo siempre doy, si yo quiero declarar el amor a alguien, más bien que me diga que sí, porque si voy a todo y todos me dicen que no, bien, es lo mismo. Entonces acá yo tengo que ir haciendo un estudio, que eso se hizo, lo que se llama ponderación de actores, de en qué posición, qué prácticas, qué concepción, qué modo de actuación tienen esos actores, y esos van a venir. Han sido invitados, algunos, para practicar eso, ¿sí? Siempre el riesgo de que haya actores que sí, de actores que más o menos, y actores que no, va a existir cuando usted empieza un taller, un escenario. Pero ya en la circunstancia de que una parte de esos actores esté consustanciado del método, confíe en él, esté seguro y sepa funcionar así, coordinando eso, no importa que venga alguno que viene por primera vez. Claro. Porque lo va a ayudar. Además, habrá otros que se sumen por actitud propia, o sea, que no y algunos que se enteran pueden venir y quiero estar. Cuando nosotros usamos un método que se llama de gestión asociada, esos métodos de gestión asociada, que son plenarios mensuales que se realizan, si bien participan los actores que se han comprometido,
son amplios, son abiertos. Entonces quiere decir que un ciudadano puede asistir. Y entonces a veces Es asiste el importante. ciudadano y él ve cómo funciona el asunto y dice, pero yo quiero estar. O el tipo va y dice, no, yo no voy a meter en ¿Sabe que en la esto. democracia a mí me preocupa? Que muchos actores quisieran hacer presencia y tener pues un voz y un voto, pero Claro. por el tiempo a veces no No pueden. pueden, claro. Entonces es muy fácil decir, bueno, estas vistas públicas, todo esto, debemos asistir, pero eso toma mucho tiempo. Mire, y la primera generalmente- vez que usamos esto en una política pública en Brasil fue para la urbanización de las favelas de La Maré. Eran 6 favelas juntas que estaban ahí, más o menos eran unas 60.000 personas, y venían unas 300 más o menos o 200 por favelas a las reuniones, pero eran abiertas. Wow, pero estamos hablando de 600 No, pero personas. pero en este caso eran abiertas, porque Sí. por la confianza. Porque entonces el que estaba en la favela B podía venir y ver si en la favela A se hablaba lo mismo que se hablaba en la B y en la C. Sí. Porque eso iba, entonces, la comunicación entre ellos después los iba consustanciando de que el sistema que se había puesto en práctica era confiable para claro, ellos, no había democrático. manipulación. Sí. Y al mismo tiempo eran mucha gente, ¿no?, que asistía. No es fácil, Claro. Vamos a decir, coordinar un grupo de tantas personas. Claro, bueno, ahí con sus eran intereses. reuniones Y especiales fue para- positivo. No, inclusive le quería contar otra experiencia en Argentina, el programa Polo que hicimos con la ley de medios que después dejó de aplicarse cuando hubo un cambio de gobierno. Pero ahí hicimos 44 polos, con las universidades coordinando esos polos. ¿Qué quiere decir el programa Polos? El programa Polos era la producción local de, ¿cómo se llama?, de televisión. Porque la ley decía que el 40% de la televisión tenía que ser local. Pero ahí en las provincias argentinas nadie sabía hacer televisión. Solo se compraba la televisión de los estudios de Buenos Aires o de Disney. Sí. Entonces había que construir los aglomerados locales que llenaran el 40%. Interesantísimo. Y se empezó a hacer eso, más de 1.000 organizaciones a lo largo de 44 nodos, durante 3 años, y ellos empezaron a producir, primero, el primer año noticiosos, segundo año cultura local, el tercer año ficción. Cada uno de esos nodos producía, eso iba a un banco que se llamaba Vacua, Banco de la Producción del Programa, y cualquier lugar del país, cualquier canal de televisión o quien quisiera usar ese programa, lo usaba. Entonces yo decía, ¿qué voy a poner? No tengo nada para poner. Tenés la ficción de la provincia de Formosa. No, ¿qué tengo? Tenés la cultura de La Rioja. Entonces iba, ¿entiendes? O sea, era como tener una biblioteca disponible claro. de producción local. Fíjese la importancia que El tenía. alcance, El alcance y que tenía. la importancia de tener una producción local es inmensa, Claro. porque ¿cómo va a ser que en una gran comunidad como es la que dice el señor Pugliese, pues todo sea importado? Todo, Claro. Entonces, ¿y qué pasa con las vivencias de ese pueblo, con la cultura de ese Claro. pueblo? Ni ellos mismos, porque se van transculturizando si Claro. todo lo que ven Y es... porque no tienen toda la capacidad instalada para hacerlo. Entonces aquí, al juntar al productor, a los técnicos, a los sindicatos, a los municipios, a las universidades y equiparlos, ahí se hacía, los proyectos que hacían eran asociados entre todos ellos. Y esto era uno tuvo- por nodo, no era que competían a ver quién hacía el mejor, sino que tenían que ponerse de acuerdo en hacerlo. Y tenía financiamiento. Tenían financiamiento del Estado para hacer esa actividad. Tenía financiamiento. En este caso, volvemos a Conani. El financiamiento es estatal también. Sí. Con esto de Conani, que no es que no se ha trabajado en evitar el embarazo de adolescentes y uniones tempranas. Se ha trabajado mucho y creo que inclusive la primera dama está poniéndole mucho énfasis en esto porque la verdad es que es una situación muy que nos toca principalmente a nosotros las mujeres, que una niña pueda tener un niño. Claro. Es desgarrante. Si la esta voluntad situación. política y la expresión simbólica coinciden, bueno, eso tendría un impacto gigantesco. Si a eso le suma un modo práctico de llevar adelante esa voluntad política, habría un éxito en esa política. Señor Pugliese,
El Ministerio de Educación, ¿cómo entra aquí? Porque es una pieza clave. Bueno, por lo que yo conozco, que es poco, pero el Ministerio de Educación es parte de la estructura Sí, gubernamental, de CONANI. del programa. A su vez, me consta de que el Ministerio de Educación ha organizado en algunos lados grupos de jóvenes para impulsar esta situación como una acción propia, ¿sí? Es decir, lo que nosotros vamos a trabajar ahora es la idea de que eso sea intersectorialmente en el territorio, ¿entiendes? Pero el Ministerio de Educación, no cabe ninguna duda, que por su competencia tiene mucho que ver en esto, Muchísimo. en la prevención. Una, en la formación escolar, en las prácticas educativas que hagan, didáctica que usen especialmente para esto, el convencimiento que tengan las docentes o los docentes al respecto es muy importante. El cumplimiento de la ley en el caso de que una chica embarazada no sea excluida y esté integrada. En fin, las escuelas tienen, en la parte formativa, en la parte práctica y en la parte reglamentaria, Tienen una gran responsabilidad tan grande responsabilidad. como los padres. Exacto, Sí. casi seguro hasta mayor. Hasta mayor, porque pasan muchísimo tiempo Porque allí. en el caso de las escuelas podría ser una universalización de la concepción y en las familias es más difícil. Usted sabe de eso, ¿no? De generaciones, Sí, culturas, claro. religiones, en fin, morales que están en juego, ¿no? En la Nosotros familia. tenemos, Héctor, en nuestro país un problema bastante grande con las escuelas públicas, principalmente las del interior, donde hay muchísima violencia. Yo he estado, hace muchos años realmente que no voy, pero en años atrás yo estuve muy vinculada al sector de niñas, niños y adolescentes y visitábamos escuelas, principalmente escuelas regidas por los salesianos, que tienen un ingrediente todavía, un escalón más porque son religiosos que los lideran. Y sin embargo, la violencia en aquellos colegios era terrible. De hecho, a veces se hacían Cortes de las manos, tenían lastimaduras, cuchillas, ¿no? exacto, ¿no? Y tenían cuchillos, cuestiones para agredir a otros niños. De manera que, y también la cultura, la droga que se nos ha impregnado en nuestra sociedad, que antes, por ejemplo, cuando yo era pequeña, esto no lo veíamos. Esto también ha violentado mucho nuestra sociedad y nuestra juventud. Y no solamente el consumo, sino también la apetencia económica en cuanto a lo que pudiese ser el tráfico, que es terrible. Y todo esto influye de manera indirecta también a las uniones tempranas y el embarazo infantil, porque es que todo se va relacionando y la realidad se va desvirtuando en algo que no es real, porque la droga lo que te da es un marco no real, y pasan estos dislocamientos Y sociales. sí, ¿qué sucede? A veces el cambio social y económico de un territorio de tal profundidad que se introduce y domina inclusive la propia situación educativa. Claro. Por más que haya ahí unos docentes con una filosofía determinada, Sí. les viene una cosa como si fuera un oleaje incontrolado. Está sucediendo eso no solo en Dominicana, en el mundo entero. Bueno, hoy día se discute mucho el papel a veces negativo que juegan los que llaman las redes sociales, los medios en esa formación, cierta hegemonía en medios de tal orden y el papel delincuencial, el narcotráfico y todo eso que con el manejo del dinero también consigue dominar medios o prácticas, ¿sí? De forma tal que por eso esta concepción nuestra podría ayudar, porque de hecho influiría en esa masa conflictiva que está instalándose en la sociedad a nivel territorial. El problema es Yo tan complejo. diría conseguir que los jóvenes empiecen a pensar de otra manera que como piensan. Eso es fundamental, ¿eh? Claro. Eso es fundamental. ¿Y ustedes creen que con esta metodología pudiese conseguirse esto? Que los jóvenes pudiesen comenzar, porque es muy complejo. Yo supongo que podría inventarse cómo, o sea, si A partir usted de... dice familias, escuelas,
gobierno local, alcaldía, universidad. Sí. Vamos a inventar un modo de conseguir que ciertos jóvenes empiecen a sumarse a esto, ¿sí? Porque en la medida que usted consigue sumarlos, y a lo mejor sumarlos en el tejido, no separadamente, sino sumarlos en el tejido, que los jóvenes se sumen al sistema. Entonces, en la medida que empiece a haber jóvenes en esa concepción, ellos van a ser como la savia nueva en esa confusión que vive hoy. Bueno, ojalá que eso pase, porque como decía, la situación es tan compleja que incluso se dice que personas dedicadas al tráfico de drogas financian incluso hasta tipos de músicas para que inducen a lo que es el consumo. Y esta misma música incita al comenzar la vida sexual muy jóvenes, y no hablamos de jóvenes de 18, 19 años, hablamos de niños, que ya este tipo de música los induce a una iniciación temprana en lo sexual, y esto es bastante peligroso, incluso físicamente para un cuerpo que todavía no está preparado. Vamos a otra pausa y volvemos con nuestro último segmento. Amigos, uno de los objetivos de este programa es que los vecinos de los dos lugares donde va a hacerse este programa, que es San Pedro de Macorís y Santo Domingo Norte, estén atentos para que se involucren en el desenvolvimiento de este programa. Acuérdense que hemos dicho que el empoderamiento ciudadano es una responsabilidad de la democracia y que cada uno de nosotros debemos estar vigilantes para las soluciones de los problemas que se presentan en cada una de nuestras sociedades, en la República completa, y los problemas que se presentan por regiones. El embarazo infantil y las uniones tempranas son un problema que afecta a nuestros muchachos y tenemos que estar muy atentos. El desarrollo económico, el desarrollo social, hasta la felicidad de nuestro país, todo depende de que nosotros tengamos una juventud que crezca sana. Y es muy difícil una niña que tenga otro niño, que conciba otro niño entre los 14 y 18 años, que pueda seguir con lo que sería una vida productiva y feliz en el futuro. De manera que las personas de Santo Domingo Norte y de San Pedro de Macorís deben de estar atentos a estos programas para que participen y sean copartícipes en estas rutas críticas, en estas concepciones de cómo atender este problema. Justamente hablando de rutas críticas, vamos a hablar con el profesor Héctor Pollise de lo que es estas rutas que se puede seguir para aminorar este problema. Claro. La ruta crítica en realidad empieza en la prevención. Sí. Si bien los embarazos adolescentes se calculan cuando se producen y llenan o no los expedientes públicos, en realidad hay que empezar antes para que sea menor el ingreso al sistema, ¿no? de atención de la gente, de recuperación. De manera que ahí es donde habría que empezar a concentrar esfuerzos y encontrar una manera de aumentar la intersectorialidad. Ya hablamos un poco de eso con educación, pero puede suponer otros organismos del Estado, no sé cuáles, porque pueden ser que ya estén algunos nombrados y otros no, hay que ver en cada situación. Y también depende, por ejemplo, si esta adolescente o niña ha quedado embarazada por una persona que ya es adulto, mayor de 18 años, que ya ahí también la Procuraduría interviene, o si es embarazada por un niño igual que ella. Bueno, entonces todo esto está... Sí, pero ahí, en ese aspecto de la ruta crítica, no vamos a estar trabajando. No, claro. Lo que vamos a estar es la prevención. Tratando de evitar que no se ingrese a esa parte de la ruta crítica. Sí. Entonces, intersectorialidad sería aumentar el sistema de relación entre los actores sectoriales gubernamentales. La otra es la interdisciplina. Esto es imaginar que las disciplinas que usted puede combinar acá son las más diversas.
y no caer exclusivamente en una u otra que parece que es la que tiene la solución, ¿sí? Y la otra es lo que usted estaba señalando recién, que se sumen estructuras de la comunidad. Quiere decir que esa es la primera cosa que hay que conseguir que, digamos, parte de esos sectores, del sector público, del sector académico y de la comunidad, ingresen estas prácticas y vaya inventando los modos estratégicos de controlar y de diseminar la prevención. Para eso tiene que haber una concepción estratégica, hay que medir la viabilidad de esa concepción estratégica. Uno dice, bueno, hay que pasar un aviso por la televisión, o hay que... Bueno, para un poquito, ¿cuánta gente mira televisión? ¿Qué es lo que la gente hace? ¿Miran las redes? En fin, hay que ver un poquito en detalle la viabilidad, pero después ejecutar esa acción, ir corrigiéndola a lo largo del tiempo, agregando actores y transformando, o sea, ingresando en prácticas de tejido. Ahí es donde un efecto que tiene este sistema es que al trabajar juntos durante un tiempo, planificando las acciones y después gestionándolas, usted crea algo que tampoco se produce de manera normal, que es una especie de red sociogubernamental. Redes son asociaciones horizontales de individuos, de municipios, de comunicadores, la red de las... Pero ahí es más o menos, no digo que sea fácil, pero resulta más lógico entender que tienen un tema común y que se organizan en red. Ahora, una red sociogubernamental es más complejo. Es más complejo. Porque supone que claro, el Estado de manera presente, la comunidad de manera continua y la universidad también tienen que estar trabajando horizontalmente, contribuyendo a eso y extendiendo esas prácticas. Porque si usted extiende esas prácticas, extiende la prevención y monta un sistema en el territorio de múltiples nudos o nodos, como le conté de la comunicación en el caso de Argentina, en este caso serían territoriales, que están comunicados entre sí, que cooperan, que pertenecen a un mismo sistema, que se autorreconocen como actores importantes. nodos de un sistema mixto. Sí. Y no hemos hablado de la importancia de la familia, que obviamente es lo más importante. Bueno, las familias tienen que estar ahí. Claro, tienen que estar ahí, claro. pero y del problema que tenemos en nuestro país, donde la madre está trabajando la mayor parte del tiempo. Y bueno, entonces los niños... No es en tu país, en toda América Latina. En todas partes. Toda América Latina. Y muchas veces los hijos son criados por los abuelos. Que en Argentina hoy nietos. Los hombres no tienen trabajo y las madres salen a trabajar. Es decir, está habiendo mucho crecimiento de los femicidios y todo eso, sí. Porque el hombre no tiene... ¿Y los hombres están cuidando a los niños? Y cuidando a los niños. Pero los cuidan realmente. Bueno, eso ya es otra historia. Esa es otra historia, no tienen la naturaleza de hacerlo, o sea que maravilloso el hombre que aprende a hacerlo, ¿no? Pero te quiero decir, lo mejor que puede, porque lo otro es caer en la bebida, en la droga, en la delincuencia, en el suicidio, en golpear a la mujer, que es más o menos lo que sucede, ¿no? Héctor, para nosotros cerrar este programa, me gustaría hablar un poco sobre las mejores prácticas que se han conseguido con esta participación popular en políticas públicas alrededor de América Latina. Bueno, nosotros hemos hecho un grupo grande de prácticas, ¿no? Las mejores, por decir así, yo llamaría las más simbólicas que pueden, ¿eh? Hemos trabajado mucho en prevención de desastres, que supone, acá esto tiene una vinculación con esta de ahora, ¿no? Que supone una actitud preparatoria, estar, ¿no? Sabiendo que alguna vez puede suceder. O sea, desastres, terremotos, inundaciones, que están, lo que suele suceder, ¿no? Sí. Claro. ¿Ha tenido alguna vinculación con la República Dominicana este programa para prevención de desastres? No, la Dominicana es la primera vez que estamos. Además de prevención de desastres, para contarte otras cuestiones que son simbólicas, relocalización de población. Cuando se hacen grandes obras y hay que relocalizar población,
por lo general es población humilde que vive en esos lugares, represas. Ahora se inauguró acá una represa ¿cómo se llama? En Monte Grande. En Monte Grande, no sé si ahí hubo relocalizaciones. Por ejemplo, la Barquita, que también fue... Las relocalizaciones siempre son un impacto muy fuerte en las comunidades porque tienen que abandonar donde viven, porque etcétera. si no, esa gente vuelve. Pasa en las grandes ciudades cuando se hacen grandes obras, que es imprescindible hacer, también relocalizaciones, hemos trabajado en eso. También simbólicamente hemos trabajado en algunos proyectos que llamamos pluriculturales, con situaciones de grupos indígenas. Por ejemplo, en Argentina, la 30 segundos. La relocalización de una reserva indígena por una represa, acá en Mapuche. Wow. Bien delicado, porque con toda esta cultura que se puede perder. En Bolivia estuvimos en la planificación de la provincia ahí en Sucre, en la provincia, bueno, no recuerdo el nombre de la provincia, pero la población era indígena, ¿no? Y en Argentina, otra población toba, que había que devolverle la tierra a los tobas que habían sido ocupadas por ciudadanos no indígenas. Interesantísimo. Fíjate que ahí supone trabajar con culturas distintas, lenguas distintas. Ya había otro ingrediente en todo eso, ¿no? Son transformaciones sociales sumamente interesantes. En planificación participativa, en planificación territorial de grandes ciudades, en Buenos Aires, en el plan de turismo de Mar del Plata, en el transporte. En fin, hemos intervenido. Muchas gracias al señor Héctor Pugliese y también a Conani, a Margarita Moll por habernos traído al especialista aquí a Contexto. Y vamos a ver los resultados, podemos evaluar en un año a ver cuál ha sido el resultado de esta iniciativa gubernamental en disminuir el embarazo infantil y las uniones tempranas. Muchas gracias a ustedes. Y el resultado en construir tejido social. Claro, muy importante, porque de ahí se deriva todo. A ustedes, amigos, gracias y será hasta la próxima.